Bueno, mis hermanos, dígale al que está a su lado: honrando y obedeciendo, las familias son benditas. Podemos tomar asiento. Dígale que está atrás: obedeciendo y honrando, las familias son benditas. Bueno, no sé cuántos son conscientes, pero creo que necesitamos concientizarnos más de lo siguiente, y es que todos tenemos que ver en la bendición familiar. Y todos. Lo que cada uno haga o deje de hacer influye en las bendiciones de la familia, sea para que éstas se incrementen, se aumenten o disminuyan. Usted como esposo, no vino ningún esposo hoy. No vino ningún esposo hoy. Pero póngale cuidado cómo van a aparecer ahorita. Usted como esposo, ¿sí ve? Usted como esposo tiene que ver en la bendición de su casa. Lo mismo usted, esposa. Igual la mamá, el papá, los abuelos, los suegros y también los hijos. Cuando digo hijos me refiero a los hijos y a las hijas. ¿Dónde está la clave? En el cumplimiento del rol. El hijo, la hija que tiene bien definido su rol en la familia, escuche esto, potencia la bendición de la misma. No es el roto por donde la bendición se pierde. Todo lo contrario, ayuda para que aproveche y por lo tanto la multiplica. Ese hijo, esa hija, ayuda a que se coseche la bendición de la familia, a que vuelva multiplicada. Los que cultivan la tierra entienden lo que estoy diciendo. Nada de lo que ese hijo o esa hija reciben vuelve vacío. Y como no vuelve vacío, entonces eso resulta en bendición. Pero hijos, hay que tener claro nuestro rol y cumplirlo. Y ese rol, ¿quién lo define? ¿La comunidad? Dios. Porque Dios fue quien creó la familia. Por lo tanto, como nuestro fabricante, Él y nadie más puede determinar cuándo es que un hijo, una hija es funcional en la familia, ¿verdad? Para bendición en su propia familia. Veamos cuándo es que somos hijos de bendición en la familia de carne y sangre, pero también en la familia de la fe. Y digo esto porque a esta altura debería ser cada vez más claro que la funcionalidad de la familia es crucial para la bendición de su iglesia, para la bendición del gobierno civil, para la bendición de la autoridad social. La verdad, la bendición de estas tres esferas, ¿cuáles? La iglesia, el gobierno civil y la autoridad social, depende de quién, de la familia, de la condición de la familia. Si la familia es bendita, obvio, la iglesia es bendita. Si la familia es bendita, obvio, el país es bendito. Si el país es bendito es porque tiene familias benditas. Una humanidad bendita se compone de familias benditas.
por eso el Señor promete en Abraham que en él son benditas o serán benditas toda la familia de la tierra. La visión de Dios, que toda la familia de la tierra sean benditas. Y aquí estamos trabajando en eso. Llegó el tiempo. ¿Por qué no antes? Porque no era el tiempo. Ahora es el tiempo. Dígale al que está a su lado, o al que está atrás, o al que está adelante: la bendición de la familia es clave para todo. De ahí que una familia disfuncional repercute en la funcionalidad de su iglesia, repercute en la funcionalidad de un gobierno y demás. ¿Por qué? Porque suena redundante, pero lo debo enseñar, lo debo reforzar. La iglesia se compone de familias, igual un país y demás. O sea que la condición de la familia es fundamental para la condición de todo lo demás. Y con esta introducción quiero que me acompañen siguiéndome con la lectura bíblica y lo que Dios nos va a dar basados en esta lectura bíblica, guiados por el Espíritu, en Efesios 6, versículo 1. Tome nota, ya en pantallas va a estar. Si usted es capaz de buscar en la Biblia tan rápido como para cuando yo ya llegué y comienzo la lectura, maravilloso. Si no, espérese y en su casa estudia. En Efesios 6, ya un día Dios nos va a dar una reunión donde me ponga a exigirlos a leer en la Biblia y vamos a adiestrarnos un poquito más. Efesios 6, versículo 1 dice, eso está en la Biblia, ¿no? Efesios 6, 1 dice: hijos, aquí incluye a las hijas también. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, lo único que le falta a la iglesia en general es poner en práctica en serio este mandamiento. ¿Cuál? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, hijos, esto es lo que dice nuestro Creador, quien nos hizo nacer, que a los padres hay que obedecer, tanto a papá como a mamá. A los dos hay que obedecerles. ¿Cuál es la clave para obedecer? La clave para obedecer a los padres es saber escuchar. Esa es la clave. Obedecer, que viene del griego hupakouo, literalmente significa oír bajo. Oír bajo, o sea, oír desde abajo, como subordinado. Es decir, escuchar con atención. Y por implicación quiere decir prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Se lo ilustro. Permítame mi celular, por favor. Lo tengo yo, aquí no tiene. Se lo ilustro. Lo que es este significado. Hey Google, ¿me amas? Eres tan importante para mí como mis búsquedas. Cuando se juntan, me siento como en el paraíso. Si ves lo que es estar bajo una voz de comando. Hijos, aprendamos. Hey Google, dime algo lindo. El chocolate amargo reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Come un poco.
Eso es estar bajo una voz que nos comanda. Hey Google, ¿estás dispuesto a obedecer? Esto es lo que surgió de la búsqueda. Me mandó imágenes. Mire, mi hermano, si esta máquina responde, ¿qué pasa con nosotros entonces? Porque este aparato me dio resultado. El hijo, la hija, que saben oír a sus padres, como lo acabo de ilustrar, ¿qué hace? Responde. En el buen sentido. No respondón de que ustedes saben que muchos tienen eso y que Dios los ayude. Hay que comenzar reconociendo que ese es un contestón. Para comenzar a ser libre y perfeccionarse con la ayuda de Dios, es básico eso. Pero el hijo, la hija que saben oír a sus padres, los obedece. Así que hijo, hija, la clave está en oír con atención cuando sus padres les hablan. ¿Para qué? A fin de obedecer. Si usted, hijo, hija, es de Cristo, ¿qué va a pasar? No tendrá problema en obedecer a el comando de voz de su papá y de su mamá. ¿Como quién lo hará? No pongo la máquina como ejemplo, aunque es un buen ejemplo, pero no supera a Cristo. ¿Como quién lo hará? Como Cristo obedeció y obedece a Dios Padre y no hace nada por su propia cuenta. Ese es el estándar. Y no importa, hijo, cómo se sienta, que tenga en la cabeza. Nunca debemos fallar en oír el comando de voz de papá, de mamá, para hacer caso. Eso es clave. No importa lo que le digan los demonios. No importa. Y Cristo es nuestro mejor referente de obediencia. Obedezcamos a nuestros padres como Cristo obedeció a Dios Padre y como Cristo obedeció a María y a José. Y ojo, porque este es el mismo principio que vimos con las esposas, ¿lo recuerdan? Respecto a sus esposos, esta idea de sumisión y obediencia para propósitos de Dios bajo la autoridad de las Escrituras. Lo vuelvo a decir, sumisión y obediencia para propósitos de Dios bajo la autoridad de las Escrituras. No sé si se dieron cuenta del tono que acabo de manejar. ¿Y a qué me refiero con esto? Es sencillo, a que si un papá o una mamá le pide al hijo o a la hija, que le pide algo que está fuera de lo que contempla la suma de la palabra de Dios, que contradice el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, o hace que se desobedezca o que se vaya a desobedecer a los propósitos de Dios, ese hijo, con respeto, en mayúsculas, debe decirle a su papá o a su mamá: no, padre. No, madre. Porque recuerden,
el respeto siempre es incondicional. No así la obediencia. La obediencia siempre es condicional, porque siempre está supeditada a la palabra de Dios, a la justicia de Dios, a la voluntad revelada de Dios. De ahí la importancia para todo hijo e hija, el estar siempre metido en la palabra de Dios. Pero si yo trabajo, usted puede estar metido en la palabra de Dios trabajando. Tan solo debe tenerla en su corazón y traerla y estar haciendo sus actividades a la luz bíblica. ¿Ve? Esto lo dice la palabra y mire yo cómo lo estoy haciendo. Mire lo que me acaba de pasar, y esto pasa también en la Biblia. Yo vi un cuadro así donde fue y está trabajando. Y usted está haciendo lo que tiene que hacer, pero no está descuidando su corazón por trabajar. No lo haga, porque venimos de ver una situación familiar donde en su momento cada uno descuidó su corazón y miren cómo le fue. Hablo de la familia de Lot. Es importante estar siempre en la palabra de Dios y mantener su comunión con Dios, de modo tal que sea capaz de saber siempre, porque esto se necesita saber siempre, qué es de Dios y qué no, para ir con lo que es de Dios, para potenciar lo que es de Dios, para decirle sí a lo que es de Dios, para abrazar, acoger lo que es de Dios, pero también para rechazar lo que no es de Dios. Y rechazarlo sin dejar de honrar. No como un guache, no como un indio. No. Y lo voy a decir con cariño y sígame queriendo. No como un santandereano que no ha sido regenerado. Y yo amo Bucaramanga, yo amo Santander, donde Dios me puso. Yo quiero mi Bucaramanga. Yo no era de fútbol y ahora me volví hincha sin querer queriendo del Atlético Bucaramanga. Aquí se han congregado jugadores del Atlético Bucaramanga. Aquí han venido. Aquí han venido. Entonces, pero eso no me puede volver a mí ciego. Retengo lo bueno, desecho lo malo, pero mi amor no se afecta. Mi amor no se afecta. Y cuando el hijo, la hija tiene esto, entonces no va a tener problema en decirle sí a lo que va con la línea de Dios y no a lo que sea antibíblico. O sea que si el papá o la mamá le ordena o sugiere al hijo o la hija tener, ejemplo, una conducta sexual promiscua con él o con ella o con ambos, o de pronto le pide mentir, así la mentira sea blanca, mentira es mentira, sea blanca, negra, oscura, peluda, la mentira es mentira. O si el papá le pide al hijo robar por él, o elegir entre un padre y otro, o cualquier otro comportamiento semejante, el hijo, con todo respeto, en mucho amor, debe decirle a su papito: papi, yo te amo, pero no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. ¿Por qué, papá? Porque yo no aprendo eso de Dios. Eso no está en la palabra, no está contemplado, y no lo voy a hacer, papá. De ahí en adelante, que Dios nos fortalezca, porque el papá va a tomar una posición. Pero no podemos dar el brazo a torcer. Se supone que un hijo, una hija, debe amar y estar agradecido con sus padres, ¿verdad? Pero no debe amarlos más que el amor que ellos deben a Dios. Ayer, y cuando estaba en esta parte del mensaje, me recordé el momento que dije que cómo debe estar el esposo con su esposa, a quién debe estar, perdón, el esposo a quién debe estar aferrado, y muchos contestaron a Dios, y sí es verdad, pero estaba hablando dentro de un marco matrimonial, porque a veces el hecho de que usted dependa de Dios no significa que puede tener por basura a todo el mundo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Pero el hecho de que usted ame a la gente y la estime, porque es un ser humano, porque en Cristo murió, no por eso usted va
a comerse la basura que ellos le sirvan. ¿Quede claro? Y hay que aprender a decir muchas veces no. Y si nos preguntan por qué, aprovechar y con mucha mansedumbre decir a la luz bíblica el motivo para nosotros decir no. Paso, no lo hago, no. O no lo recibo, gracias. No lo recibo, gracias. Como por ejemplo, en vez de ejercer la carrera que sus padres le pagaron, hablo de la carrera universitaria, una carrera para profesional, una carrera para desarrollar un don, un talento, en fin. Muchas veces el hijo, cuando tiene un llamado de Dios a servir, va a tener que decirle a sus papitos que trabajaron duro para pagar una carrera universitaria: papá, mamá, yo doy gracias a Dios porque reconozco ustedes se esmeraron para darme una formación, pero ahora tengo un llamado de Dios a servir y no voy a ejercer esa carrera. Voy a servir. Y estar preparado para lo que siga. La postura de los padres, ya eso depende de la relación que ellos tengan con Dios y del conocimiento que tengan de Dios. Cualquier cosa puede pasar con ellos y eso no le puede quitar al hijo seguir respetándolos y amándolos, sea que reaccionen mal o bien. Es más, yo sé que digo este ejemplo y a muchos les choca que lo diga, pero yo tengo como ejemplo a mi Señor Jesucristo. Él estuvo sujeto a sus padres hasta cuando su ministerio empezó. Si uno estudia la Biblia, Él estuvo sujeto a sus padres hasta cuando su ministerio empezó. Su ministerio, su llamado a servir, porque Él ya tenía un trabajo. Él por la carpintería no dejó de sujetarse a sus papás. Porque es que hay algunos que a veces como que entienden lo que no es verdad. No, Él estuvo sujeto hasta que comenzó su ministerio. Él fue obediente a sus padres en todo, hasta que ellos desearon que fuera contra el mandamiento de Dios Padre. Y en una ocasión su mamá se presentó en una de las reuniones que oficiaba nuestro Señor Jesucristo. Se presentó con sus hermanos y querían sacarlo porque la verdad no lo veían bien. Todo el mundo lo veía bien, todo el mundo que creía en Él lo veía bien, menos su mamá y menos sus hermanos, porque todavía tenían problemas en creer en el llamado de Él. Lo tenían por loco, ¿ustedes pueden creer? Pero Él dijo, estando la mamá y sus hermanos a la puerta: ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Pues los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, permítame, yo termino con ellos y después la atiendo, mami. Después los atiendo, familia. Porque en este caso, ahí sí, si me ponen a escoger, yo escojo la familia de Dios. Y hay que estar preparados para las reacciones, ¿no? Sean buenas o negativas. Y no desequilibrarnos, no desencajarnos y no confundirnos. Así que el hijo, la hija que sabe obedecer a Dios y a sus padres puede terminar ganando a su familia, porque esa postura de Jesucristo al final hace que su mamá y sus hermanos terminen en el aposento alto, orando con el resto de la iglesia y cayendo todos bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso un hijo o una hija que sabe obedecer a Dios y a sus padres puede terminar ganando a su familia para Cristo. O sea, termina acarreando tremendas bendiciones para toda su familia. Un hijo puede ser el causante de familias importantísimas, de bendiciones importantísimas para su familia. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es la razón para obedecer a los padres?
¿qué es lo justo? ¿A usted le gusta lo justo? Entonces obedezca a sus padres. Lo justo siempre tiene que ver con el reino de Dios. Por eso el reino de Dios es de los justos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El reino de Dios es de los justos. Y usted dice que ha sido justificado por la fe en Jesucristo y a través del derramamiento de su sangre y por el sello del Espíritu Santo. Entonces usted no debe tener problemas con obedecer a sus padres. No debe tener ningún problema. ¿Cuál es el problema? De acuerdo a la verdad bíblica, ¿no? Por eso, no se ponga a discutir con su papá y con su mamá respecto a una directriz que le están dando cuando usted no conoce la Biblia. Si no conoce la Biblia, mejor cállese. Escuche. Y si le da tiempo lo que ellos le están pidiendo, vaya, arrodíllese, ore. Pídale a Dios que le muestre. Porque no siente paz. ¿Es su carne la que se alborotó o es su espíritu el que lo está redarguyendo? Haga la diferencia. ¿O es el diablo el que lo está trabajando para que no le haga caso a su papá y a su mamá? Antes de hacer un berrinche, vaya y llore. Ni un amén, porque no se suele hacer. Hay que comenzar a hacerlo. Hay que trabajar en eso. Hay que depender de Dios, mi hermano. De verdad, hay que depender de Dios. De verdad que sí. De verdad que sí. Sí. Y justo es obedecer a nuestros padres solo en lo que es justo, según la verdad bíblica, y justo es respetarlos siempre. Así en un momento dado ellos sean injustos o la mayor parte del tiempo sean injustos con usted. Eso no le da derecho como hijo a faltarles el respeto. Escúcheme, nada justifica que un hijo le falte el respeto a su papá. Nada, nada es nada. Nada es nada. Nada. Nada es nada. Yo sé que usted debe entender esto. Ahora, la cosa es que lo aceptemos. Pero bueno, ¿en qué punto, además de lo dicho hasta acá, un hijo queda libre de la autoridad de sus padres? Para la respuesta vamos a Génesis 2, versículo 24, y dice: por tanto, Génesis 2, 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, fíjese que el matrimonio es un nuevo orden de autoridad. ¿Ven? Por eso, una vez los hijos se casan, a ellos no se les manda obedecer a sus padres, pero aún estando casados deben honrarlos. Porque dice el mandamiento, por tanto, lo están viendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice, por tanto, se olvidará, perderá todo contacto el hombre con su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y son los hijos los que están, lo voy a decir más despacito, son los hijos los que están en el deber de mantenerse en contacto con sus padres, no sus padres con ustedes. Estoy hablando en el escenario de cuando el hijo sale de casa. En ese escenario. Ahora, ¿eso quiere decir que un padre no tiene por qué velar para tener contacto con ellos? No estoy diciendo eso. Lo que estoy enseñando es un principio claro de los hijos. ¿Para con quiénes? Para con los padres. Son los hijos los que están en el deber de mantenerse en contacto con sus padres, de estar pendientes a ellos, teniendo como base que ellos, sus padres, un día no,
muchos días, muchos años, estuvieron pendientes a ustedes. Pero en mi caso no fue así. Igual, el mandamiento dice que usted tiene que honrarlos. Así su papá lo haya regalado cuando nació. Porque a mí la Biblia no me dice que si su papá lo dejó tirado en la basura y lo recogió una señora, la cual usted reconoce como su mamá, y un señor que usted reconoce como su papá, y esos papás a mí no me valen de eso, ya está pecando. Porque resulta que usted no nació por sí solo. Y tener el privilegio de vivir en esta vida se debe a la unión de un hombre y una mujer, que se vuelven nuestros padres, bien o mal. Y hay que honrarles. Y si mi papá no es cristiano, también, porque por cuanto es padre, aunque no es cristiano, Dios en su soberanía pone en los corazones de padres no cristianos su sabiduría muchas veces para guardar a sus hijos, para cuidar a sus hijos. Entonces, de los hijos es esto: hacerlo como Dios lo pide. Y esto no debería ser una carga. En mi caso con mi esposa, hablo como padres. Nosotros nunca, y lo hemos hablado con ella, nunca nos cargamos por ser padres. Mire, y se lo digo delante, yo nunca dije, ¿en qué momento yo vine a pedir? ¿Por qué papá y mellizos de una y no? Estaba más asustado el público con el embarazo de mi esposa que nosotros dos. Estaban más preocupados por qué íbamos a hacer para sacar adelante de entrada 2 mellizos y en la olla, entre comillas, porque era más bien en el horno. Más que en la olla, estábamos en el horno. Y nunca con mi esposa sentimos que nuestro Juanchito, nuestro Andrés, nuestra Sara nos estorbaran. Es más, que Dios me ayude si ellos tienen un argumento contra mí, pero yo nunca llegué a decirle a mis hijos en un son de decir, ustedes son una carga para mí, yo no puedo seguir más con ustedes cuidando, respondiendo, hágame el favor y colaboren. Ni siquiera les pedí yo un aporte económico. Ni siquiera, hermano, ni siquiera. ¿O sí? ¿Alguna vez les pedí a ustedes plata para la luz, que colaboraran para el arriendo? ¿Nunca? Ah, mi esposa sí. Después hablen con ella. A mí déjenme aquí tranquilo. Pero nunca. Por eso tengo la autoridad de decirlo. Y no es porque sea alcahuete, lo que pasa es que realmente para mí tener hijos es una gran bendición. Es una gran bendición para mí. Bueno, y todo fue de Dios, todo se dio de Dios. Mi esposa no podía tener bebés, todo de Dios. La estéril dio a luz. Y en la primera, 2. Sí, me imagino a Juanchito y a Andrés corriendo para llegar a ese óvulo. Y el Juanchito le ganó al Andrés. Es una ilustración. Nunca nos estorbaron por cuidar de ellos, porque tal vez tenerlos a los 3 nos impidiera hacer ciertas cosas que los 2 habríamos hecho con más libertad, o disfrutar de cosas que los 2 hubiéramos podido alcanzar. No, lo digo con cariño, no soy el padre perfecto. Sí me he equivocado y me arrepiento, pero para mí fue un gusto estar con mis hijos. Yo no puedo decir, no, para mí estar con mis hijos es un gusto, invertir en ellos, sacrificar por ellos. De ahí que un hijo debería cuidarse
de no ver jamás a sus padres a futuro como un estorbo. Ay, llegó mi mamá. Cállese, cállese, cállese. Disimule. Disimule. Así su mamá le haya hecho lo que le haya hecho, eso no se hace. Eso es antibíblico. Gracias a Dios por nuestros padres. Gracias a Dios porque a través de ellos, bien o mal, fuimos bendecidos o estamos siendo bendecidos. ¿Y qué pasa si los seguimos honrando? Seremos más bendecidos. Familias benditas, aumentará Jehová bendición sobre vosotros. ¿Y sobre quién? Y sobre vuestros hijos. O sea, la bendición aumentará. Y digo al hijo casado, y le digo a la hija casada, no debería ser un inconveniente para su cónyuge que el que usted quiera honrar a sus papás, el que usted quiera estar con ellos también. No tiene que ser un problema. Mi Juanchito se va a pasar año nuevo allá con esa otra familia. ¿No? Él se va, Dios mediante, terminando la jornada, viaja, se va con los papás de Angie. No hay problema. Está bien. Eso es bueno. Desde que me traigan un regalo. No, pero está bien. Pero está bien. Que Dios los ayude. No, está bien. No, está bien, no, de verdad que sí. Es para hacerlo reír un poquito. Mire, el honrar a sus padres es muy importante porque ahí está la bendición también. Así es que la bendición se aumenta. No toda la bendición, escúchenme, no toda la bendición llega por tener un buen empleo. ¿Quién dijo? Porque hemos pensado que estudiar y alcanzar un buen lugar laboral, eso representa la bendición de la casa. No, eso es parte apenas. Eso es parte apenas. ¿De qué nos sirve que haya pan si no lo vamos a comer con dolor? Preferible agua de panela con una mujer que se sujete y no que sea como una gotera en la casa. ¡Ey, qué lindo! Me salió chévere. Y hay una bendición que viene a mi casa, a su casa. ¿Por qué? Por obedecer a los padres. Esa es la matemática del reino. No falla. Eso no falla. Entonces, el matrimonio es un nuevo orden de autoridad. Por eso, una vez los hijos se casan, a ellos no se les manda obedecer a sus padres, pero aunque deben honrarlos. Me pongo como ejemplo. Ahora, como padre, no me meto en la vida de mis hijos. Los tres están casados. Juanchito, Andrés y Sara. Los tres están casados. Y yo no sé si cuando ellos se casaron, hablando de las esposas de mis dos varones y el esposo de mi hija, en qué momento ellos llegarían a pensar, uy, qué miedo yo casarme con... Y el pastor va a estar, ¿quién se lo va a aguantar ahí metido? Yo no me meto en la vida de ellos. Si a mí Juan no me llama o no me busca para pedirme un consejo para su matrimonio, yo no me meto. Ahora, que tengo un as bajo la manga, sí, soy pastor y soy el pastor de él. Y eso ya me da una ventaja más que cualquier otro padre. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ve? Entonces, en ese sentido tengo cierta injerencia, pero ellos pueden dar fe. Mi Andrés no puede decir que yo estuve en la casa donde me abrió sus puertas y me le metí en su hogar, pero con la nieta sí me meto. Porque la Biblia me respalda. ¿Eh? ¿Lo vimos o no? Con la nieta sí. Vénganos en tu reino, mi nietecita. Venga para acá, mi amorcito. Y sepa lo que es tener un abuelo pastor. Sí, mi hermano.
Yo no me meto en la vida de mi hija, nunca. Y las veces que los he llamado ha sido por el Espíritu y les digo, Dios me puso, quiero decirles, papá. Ya lo que ellos decidan es su decisión. Como hago con ustedes, yo les doy la palabra. Si obedecen o qué, es la decisión al fin de cuentas de ustedes. Pero luego no me miren como gallina mirando sal, ni se pongan en un plan de víctimas, porque yo los enseño. Y si no vienen a la clase, peor. Pero la verdad, siempre estoy al margen de los 3 matrimonios de mis hijos, pero no dejo de orar. Todos los días oro por el matrimonio de mis hijos. Todos los días. Sí oré cuando mi esposa quedó embarazada. Todos los días. No fallo un solo día en orar por cada uno de ellos con nombre propio, y por la casa paterna y materna de Angie, de Tatiana y de Carlos Andrés. Y ellos deben estar disfrutando las mieles de la intercesión de un pastor. Si Lot disfrutó las mieles de la intercesión de su tío, que mis yernos y que mis sieras y mi yerno reconozcan que están disfrutando mieles por la oración de su suegro, que es pastor. Ya que no lo quieran ver es otra cosa. Ey. Sí. Pero eso no. Lo leímos. Dios manda a los ángeles por la intercesión de ¿quién? A favor de Lot. Abraham oró. Y ahí está. ¿Y qué está pasando con estos días? Dios está haciendo maravillas en sus familias. Dios va a hacer maravillas. Claro, en el momento justo Dios hace memoria de su oración y dice, para su hija, tenga. Para su Fernando, tome Fernando. Fernando lo coge el Señor. Fernando queda así de una. Queda en línea. El Juan Felipe lo coge Dios y venga para acá. Y le levanta las manos. Ese es Dios. Ese es Dios, mi hermano. Amén. Os recibo. Amén. Que Dios reciba la gloria, hermana. Puede sentarse. Dios la bendiga, lo recibo. Amén. Entonces, el hijo sale de la autoridad de sus padres para ya no obedecerles cuando ¿qué? Cuando se casan. Por eso hay que tener cuidado como padres de meternos en la vida de ellos casados, porque ya se trastorna la relación de la familia y comienzan a haber cosas que no tienen por qué haber. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mientras el hijo no se haya casado, pero y si yo vivo independiente, yo mismo me pago mi arriendo, y yo mismo me pago mi administración, y yo mismo me pago mi TV cable, y yo mismo me pago mi celular, y yo mismo me pago todo, y yo mismo me cochino mi desayuno, y yo mismo me hago todo, y yo mismo me lavo la ropa y nadie me la lava. Si no está casado, tiene que sujetarse a si viva en Japón. Porque lo único que desliga a un hijo de estar bajo la autoridad de sus padres para no obedecerles, más entre comillas, es cuando se casa. Mientras tanto, le toca obedecer y Dios le tiene los ojos puestos a ese hijo. A ver qué va a hacer. Ay, Señor, el tiempo está pasando. Ay. Por eso el asunto que estamos tratando es obedeciendo y honrando. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y mucho cuidado, porque esto
espera Dios al interior de las familias de su iglesia, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de la familia? Que cada familia se someta, que esté creciendo, madurando en el Señor, que se esté comportando según la instrucción bíblica, aunque no digamos amén. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, madure y refleje la gloria de Dios, para que gocen de sus promesas. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Aquí especifica que honre a ¿quién? A los dos. Y en su orden respectivo. ¿Lo está viendo? No dice a su madre y a su padre. En el orden respectivo. A su padre y a su madre. Porque Dios conoce el corazón de nosotros los hijos y cómo propende en un momento a ser partidista, a rayar en el favoritismo, a entrar en contiendas, ¿sí? Y sobre los hijos recae esta responsabilidad para no polarizar su propio hogar. Yo soy de mi papá. Ay, no, yo estoy con mi mamá. Que mi papá, a mí no me hablen de señor, el señor es un pederasta. Mal dicho. Supremamente mal dicho. Así no se debe referir, así sea la verdad. Lo tiene que manejar con diplomacia, porque está hablando del pederasta de su papá, del pedófilo de su papá. Y pedófilo y todo, usted es su hijo y usted le debe honra. ¿Pasa o no? Yo soy de... ¿Quién está conmigo? Yo estoy contigo, madre. Eso no debe pasar. Eso no puede pasar. Y de los hijos depende. Yo declaro que deja de pasar si está pasando en el nombre de Jesucristo. Cuando en mi caso, como hijo, en mi caso, porque soy hijo, estando en vida mi padre y los llamaba, ¿sabe qué hacía yo? Mire el protocolo que manejaba. Cuando quería llamar a mis padres, estando papá en vida, al primero que llamaba era a mi papá, porque dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, si yo pensaba en honrar a mi papá y a mi mamá, siempre comenzaba haciéndolo por la cabeza, no por la cola. Entonces, llamaba a mi papá y cuando saludaba a mi papá, interactuaba con él, etcétera, le decía, papi, ¿está mamá cerca? Sí, hijo. ¿Me la pasa, por favor? Bien. Y cuando llamaba a mi papá para hablar con ellos y que él sea el conducto regular para honrarlos a los dos, pero por alguna razón él no podía contestarme, yo no decía, pero ¿para qué lo llamo si ese viejo nunca contesta? Cuidado, cuidado. Porque esa excusita la tiene más de uno. Mucho cuidado. Cuando yo llamaba a mi papá y por el motivo que fuera, no me contestaba, en lugar de pensar mal, ¿sabe qué hacía? Llamaba a mi madre. Entonces, llamaba a mi mamá y le decía, mamá, Dios la bendiga, mi papá está con usted. No, mi amor, él está en tal vuelta. Y yo, es que yo lo llamé y no me contestó. Su merced, ¿cómo está, madre? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, ta. Y luego volví a llamar y no dejaba pasar el día hasta que bajaba bandera y hablaba también con mi papá. Porque bien o mal, ese señor Isauro Mayorga, Dios lo usó para que yo pudiera salir adelante. Y esa línea, lo digo delante de Dios,
Yo sé que eso muchos no lo manejan. ¿Sabe por qué muchos no lo manejan? Porque hacen familia desde su perspectiva, de lo que les parece que sería correcto. Y si por alguna razón los llamaba y el uno no me contestaba a la hora de la llamada, o el otro tampoco, entonces sencillamente no me daba por vencido. Y con el que primero me comunicara, me comunicaba. Y a veces pasaba que sí, ahí estaba mi papá con mi mamá, o estaba mi mamá con mi papá, y aprovechaba y los honraba a los dos, escuchándolos, agradeciéndoles, compartiéndoles. Y Dios sabe, cuando mi mamá y mi papá tuvieron una prueba tremenda, a mí me llegaba dinero y yo sacaba una parte teniendo obligaciones y para ellos, ¡pum! Sin que mi mamá me lo pidiera, sin que mi papá me lo pidiera. Cuando yo era soltero y devengaba lo que devengaba, en lo primero que pensaba era en hacer un mercado. Estoy hablando de tenía 24 años, tengo 53 años. Saquen cuentas, yo le compraba perfectamente a mi papá y a mi mamá un mercado de 100,000 pesos hace esos años. No pensaba en comprarme para mí, sino para ellos. Y los sorprendía poniendo todo el mercado en la mesa del comedor. Y que cuando ellos llegaran, abrieran los ojos. Me gustaba verlos abrir los ojos. Y cuando abrían los ojos yo decía, ¡ah, qué nota! Aunque se lo van a comer todo. Un día, de los detalles que Dios me permitió tener, sentí regalarles joyas a los dos. Y me esmeré por no darle al uno una joya más costosa que la del otro. Porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre por igual. ¿Y sabe qué hice, hermano? Le compré a mi mamá un anillo de oro, una belleza. Y a mi papá, yo conozco a mi papá. Y dije, más demoro en darle yo esta joya a mi papá, y mi papá la va a empeñar, la va a vender. Pero no me importa. No me importa y no me voy a ofender. Quiero tener el gusto de decir, le di una pulsera de oro a mi papá. Esas se llamaban las esclavas de oro, ¿se acuerdan? Siguen habiendo, reciban oro. Uy, ahí sí, ahora reciban para regalar oro. Ay, ahí sí está chévere, ¿no? Está mejor todavía. Y lo digo en la presencia de Dios. Me acerqué a la habitación de mi papá, de mi mamá, y le dije, pa, ma, mire, chin, y le di el regalo. ¡Ah! ¡Ah! Eso hacía una cara y yo, eso no tiene precio, señores. No tiene precio honrar a su papá. No tiene precio honrar a su mamá. No tiene precio honrarlos a justicia. Y lo que usted produce en ellos. A mi padre, hasta donde lo mejor que pude hacerlo, y sé que me pude haber equivocado, pero lo honré en vida. Y ahora que está en Cristo, lo cual es muchísimo mejor, no hay día que yo no vea la fotografía de mi papá y bendiga a Dios por mi papá. Se lo digo delante de Dios. No hay día. Yo no le prendo una veladora a la foto de mi papá, pero mi corazón sí arde de amor por todo lo que Dios me dio a través de él. Y todos los días tengo que ver la foto de mi papá y darle gloria a Dios por mi papá. No fallo. No fallo. Y todos los días bendigo la memoria de mi papá. Mi esposa es testigo algunas veces, porque la mayor parte del tiempo puedo estar en la oficina, puedo estar manejando, puedo estar haciendo una vuelta y levanto la mano al cielo y digo, Señor, te bendigo por mi papá.
Los que entran a las plataformas que nosotros manejamos, tal vez se habrán dado cuenta que fácilmente yo puedo publicar una foto honrando a mi papá, una foto honrando a mi mamá. Y dígame, ¿qué hijo toma los estados de su Instagram, de su Facebook para hacer eso? Solo uno que tiene una familia bendita. Solo uno que quiere una familia bendita. Yo no me avergüenzo de mi papá. Yo no me avergüenzo de mi mamá. Que Dios me guarde. Pero vaya uno a ver si en el estado le publican la foto del papá, diciendo: está en mi papá, está en mi mamá. ¿Qué están esperando? ¿A que llegue mayo y a que llegue julio? No espere a tanto. Si nosotros nos hubiéramos quedado al 24 que nos dieron el regalo, ay, estaríamos tristes con la cara larga. Y hoy también nos van a llegar regalos. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No, ¿ustedes saben el contexto de esta promesa? Cuando se da, ¿alguno lo sabe? Bueno, estoy para eso estoy, para enseñarlos, ¿verdad? Lo pregunto porque pues hay gente que es muy linda y se mete con el Señor. Pedro sabía que Cristo era el Mesías porque estaba muy dispuesto a Dios. Entonces Dios le reveló a él lo que no le reveló a los otros 11. Sí, por esa disposición. Por eso lo pregunto. Bueno, esta palabra de Efesios 6:3 se la dio Dios originalmente a Israel, a su pueblo, ¿verdad? A su pueblo. En Éxodo 20 se lo da colectivamente a ellos. Éxodo 20:12, vamos rápidamente porque aquí viene algo muy lindo, dice, y algo muy poderoso. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, siempre habíamos asociado Efesios 6:3 y ahora que vemos Éxodo 20:12 con que honrar a papá y mamá nos repercutía a nosotros en qué, en longevidad, ¿verdad? En mucha vida. Y resulta que no. Porque si usted lee Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿En dónde? En la tierra que ¿qué? O sea que este mandamiento de Efesios 6:3 es para favorecer ¿a quién? ¿A quién? A Israel. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, no habla de larga vida, sino de permanecer en la tierra que Dios dio ¿a quién? A Israel. Y aquí debemos aprender, cuando usted levanta una familia piadosa, ese hogar estará comprometido con la palabra de Dios. Cuando la familia es piadosa. Ahora, hijo, hija, si no saben respetar a sus padres, no sabrán respetar a Dios. Así de sencillo. Y si no respetan a Dios, no lo obedecerán. Y si no lo obedecen, se servirá o se vivirá, mejor dicho, en pecado. Y el pecado fue lo que provocó la expulsión del pueblo de Dios de la tierra que Dios les dio. El pecado fue lo que trajo exilio. Aprendamos lo siguiente: si las familias temen a Dios, empezando por los hijos y las hijas, que saben honrar a sus padres, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? La repercusión es impresionante. Recíbala. Entiéndala, en el sentido de que la entienda. Cuando usted honra a sus padres, ¿qué pasa? Israel sigue en la tierra prometida. Pero cuando lo que se ve es rebeldía en las familias, empezando por los hijos en cuanto a lo que a Dios agrada, entonces Israel se verá a sí misma expulsada
en el exilio. ¿Separada de qué? De su parcela. Porque, y las personas pueden decirlo, claro, y yo lo entiendo en un sentido, pero hay algo que aquí es real. Al único pueblo que Dios llamó con nombre propio y le dijo, les doy este lote, es a Israel, a nadie más. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ahora, Dios no nos permitió estar acá en este pedazo de tierra que se llama Colombia. Sí, pero no tenemos lo que Dios le dio a Israel, que le dijo, venga acá, y esto de aquí a allá, de allá hasta acá, de allá hasta acá, eso es de ustedes. ¿Y qué hace que ellos estén en ese terreno? Nuestra honra a los padres. Ahí es donde se supone deberían vivir ellos larga vida. Seas de larga vida sobre la tierra. No está hablando de longevidad individual, sino del tiempo que Israel habitará ¿en dónde? En su tierra, en la tierra prometida. De esto es lo que nos habla. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está la clave para que Israel no sea exiliada, separado de su tierra. Aquí hay un principio. Cuando la familia está ordenada correctamente, cuando los padres enseñan a los hijos y los hijos se someten y obedecen, a la nación de Israel, ¿cómo le irá? Bien dicho. ¿Le interesa? Mire, a Israel le irá bien y estará en la tierra. No será exiliada. O sea que esto tiene un efecto en la experiencia del reino. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios. Con razón dice en Salmo 68:6, dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Amén. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. O sea que el estar posicionado por Dios dentro del marco de una familia bendita depende de esto. Estar en óptimas condiciones, mientras que el hijo e hija obstinados, que cuando se les enseña las verdades de Dios, las instrucciones de Dios, no prestan atención, les da igual, las abandonan, las rechazan, ellos serán ¿qué? Removidos. ¿A dónde serán removidos? Mas los rebeldes no habitarán en familia. Los hijos rebeldes habitarán en tierra seca. ¿Qué representa la tierra seca? Dios remueve a los rebeldes a un ambiente duro, muy duro. A un hijo rebelde le toca duro en la vida. Tarde o temprano, el malo será castigado. Sencillo. No espere desobedecer a los padres sin sufrir las consecuencias. No espere deshonrar a los padres sin que hayan consecuencias. Podemos decir que Efesios 6:2-3 es la justicia de la ley de Éxodo 20:12. De modo que quien acate esta orden verá afectado su bienestar, la clave de su bendición, hijo e hija, y de su casa y de su familia está acá. ¿Entienden esto, hijos? Miren lo que viene a continuación, y quiero dirigirme haciendo un énfasis. Todos aquí somos hijos, pero quiero hacer un llamado a los hijos de edad entre 10 y 16 años a que entiendan lo que viene a continuación y que dice la ley de Dios. Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Impresionante. Éxodo 20:15 dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Míreme acá. Hoy hay hijos en la cárcel por ultrajar a sus padres.
no porque estaban defendiendo los derechos a los padres, sino porque cuando un hijo le levanta la mano a un papá, de ahí en adelante, todo lo que vive lo lleva, ¿por qué no?, a terminar en una cárcel. Algunos no alcanzaron a tanto. Algunos terminaron en un potrero asesinados por otro. Es una realidad. Y lo digo con temor y temblor. Porque Éxodo 21:17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Dos porciones. ¿Qué nos enseñan? La gravedad de deshonrar a los padres. Sea que les levante, mire, que usted empuje a su papá, es delicadísimo. Que usted se le ponga a él de tú a tú como si fuera un cualquiera, es lo peor. Insultarlos es lo peor. Es más, Jesucristo se refirió a estas leyes. Mateo 15:4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Mira lo dice el mismo Señor Jesús. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Se supone que no debería ser problema honrar a quienes nos han bendecido toda nuestra vida. Me refiero a nuestros padres. Se debería querer honrarlos, respetarlos, considerarlos, hacer cosas buenas por ellos. Sin embargo, cuando como hijo e hija no se ama a Dios, no honrará a sus padres. La clave para que usted honre a sus padres parte de que ame a Dios. Porque es el amor de Dios el que impulsa en la vida suya como hijo e hija el deseo de honrar a quienes, a sus padres, a los dos, a papá y a mamá. Y el Señor ratifica que para quien no lo haga, para quien haga lo contrario, habrán consecuencias, habrá juicio. Este es claramente uno de los más grandes mandamientos, pero no se obedece debido a los argumentos propios, a las heridas que no se sanan. ¿Cómo es que le da gripa y busca sanarse? ¿Cómo es que tiene rabia y no busca liberación? No seamos hipócritas. ¿Y sabe por qué no se busca liberación de la rabia? Porque nos sentimos con derecho a sentirla, a tenerla. Porque lo que me hicieron no tiene perdón, o lo que me hicieron merece un castigo, merece que yo me vengue. Y por eso se tiene ira, se tiene rabia. Y no está bien que un hijo le tenga rabia a su papá. Es antibíblico. Algunos hijos argumentan tanto que no honran a sus padres y les niegan esa honra. Ayuda en un momento dado el que a veces ellos aleguen, ejemplo, ese sentimiento. Saben que saben que su papá y su mamá no están en las condiciones como ahora ellos sí están. No gozan de beneficios como ahora ellos como hijos sí los gozan. Y le llega a ese hijo una plática y pueden servir con ese dinerito a sus padres, pero ¿sabe qué dicen? No, yo ya lo destiné para un viaje con mi esposa y con mis hijos. Eso a Dios no le agrada. Porque si usted puede sacrificar un viaje con su familia para tomarlo de ese viaje y bendecir a sus padres que se quitaron el pan de la boca muchas veces, ¿por qué no lo hace? Cuando ustedes saben que sus padres lo necesitan. Pero los hijos, no todos, les falta pensar más en sus padres. Eso es una realidad. Se organizan para pasear y no piensan en sus padres que nunca salieron a pasear sin ellos. Y se lo llevaron. Y ellos hacían sus travesuras en el paseo. Y los padres ahí fieles.
¿Tú sabes lo que es salir con mellizos a las empanadas del Gane? ¿Ustedes las recuerdan en el centro del Gane? Las empanadas del Gane en el centro, poner el pasaje ese en el centro, ¿se acuerdan? Pues allá nos íbamos a comer empanada y agarraba, decía uno el Juancho, el Andrés, vómito en chorro. ¿Cómo se llama ese vómito? ¿Cómo se llama? Reflujo. Un chorro así. Y nosotros aquí nos quedó la bendita empanada, pero qué va, caramba. Y nos teníamos tanta fe que nos íbamos a comer empanada en otro local. Y yo no acepto que ahora los hijos, después de que uno ha vivido las duras y las maduras para sacarlos adelante, ahora nos den la espalda y no piensen en nosotros. Se afecta la bendición. Y fíjense que esta ley da instrucciones de cómo tratar a un hijo o hija que sean rebeldes, que ataquen a sus padres física o verbalmente. Deuteronomio 21, rápidamente, versículo 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, vaya que este está rudo, ¿verdad? Hijo, hija terco en su naturaleza y rebelde en sus acciones, se comportan en contra de las leyes de Dios y las instrucciones de sus padres. Lo que debe hacer, sencillamente no lo hace, y lo que no debe hacer es lo que hace. No hacen lo que se les ordena y siempre hacen lo que se les prohíbe. Y a pesar de todos los consejos, a pesar de todas las amonestaciones, a pesar de todas las correcciones que se les den, no obedecen a la voz de su papá, no obedecen a la voz de su mamá, son desobedientes a los mandatos de cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué dice la instrucción? Versículo 19: entonces lo tomará su padre y su madre, ambos deben estar de acuerdo. Dice, lo tomará su padre y su madre, porque a la hora de enseñar, y lo mismo que a la hora de disciplinar, ambos tienen que apoyarse. Porque si mientras su mamá corrige a su hijo, su papá dice y se escandaliza: ¿pero qué está haciendo, mujer? Ahí ya perdió el año, papá. La ganó el diablo y la ganó el hijo. Esa guerra la ganó el diablo y la ganó el hijo. Porque a su papá y a su mamá, escuche, no le conviene desautorizarse cuando le mandan algo o cuando le corrigen. Va la mamá a darle una reprimenda. Cuidado cómo le va a pegar al niño. Cuidado cómo le va a pegar. Ya, perdió el año. Eso no se hace. Eso háblenlo a puerta cerrada. Eso manéjenlo a puerta cerrada. Pónganse de acuerdo a puerta cerrada. Y no se ofenda con su esposa porque corrigió a sus hijos. Y no se ofenda con su marido porque corrigió a sus hijos. Eso es lo peor. Dice, entonces lo tomarán, 19, su padre y su madre, estar de acuerdo, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Impresionante que la instrucción de Dios es: no traten de tapar las cosas cuando tienen un hijo de este talante. Tienen que aprender a manejarlo, y para eso tienen que ir a gente que tiene más autoridad, que tiene más conocimiento, que tiene más madurez, y hablarlo y ventilarlo y hablar de su hijo en lugar de taparle. No le tapen, porque le hacen un mal. Yo escuché a un predicador muy reconocido en el mundo entero, de gran influencia, que dijo que la ley de Dios no sirve para nada. Yo dije: Padre bueno, ¿qué es esto que nos está pasando? Dice, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, ¿verdad? O sea, pondrán a ese hijo en audiencia pública. Entonces, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente reconoció eso con personas de autoridad, de gran influencia, para sacar adelante a su hijo? Como estamos viéndolo en la palabra, que usted dice: es que mi hijo es rebelde. Ejemplo, mis pastores: es que ese muchacho es rebelde, no me hace caso. ¿Qué hacemos? Yo quiero la bendición de mi familia.
Pero eso no se hace, se tapa, se tapa, se tapa. Y el que encubre sus pecados, ¿tiene la bendición? No. Dice, no prosperará. Un padre y una madre no le tapa a sus hijos una obstinación o rebeldía como la que estamos viendo. No le tapa a sus hijos el que sean ingobernables, que manipulen las cosas, porque esa es la otra cara, ¿no? El hijo se porta mal y viene y la compra con un par de zapatos. No se venda, no se deje sobornar. Yo le recibo esta bendición, hijo, porque para usted es bendición, pero no crea que por esto tenemos que dejar de trabajar en su manera de ser, porque usted no ama a Dios, hijo, y me duele tener que decírselo. Y yo le pido a Dios que usted realmente ame a Dios, para que me pueda amar como tiene que ser. Dice, es glotón y borracho. La borrachera no solo es un problema, la glotonería también. Son dos vicios que van de la mano. Entonces, 21, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás que, a mí esto siempre me ha parecido fuerte, como Reina Valera traduce esto del hebreo. Eso a mí dice, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, ¿usted sabe lo que es que un hijo se vuelva un mal? ¿Un mal en la casa? Mire cómo se manejaban las cosas. Aquí dice, así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá. O sea, todos tienen que saber de su hijo y cómo terminó su hijo por ser rebelde. ¿Sabe para qué? No para que rajen, no para que chismeen, no para que los critiquen a ustedes, papás, porque ustedes están aquí porque les interesa la bendición de la familia. Ustedes están aquí porque les interesa la bendición del pueblo. No es para que rajen, es para que teman y para que sepan que de Dios nadie se burla. Y es verdad, Cristo ya fue a la cruz. Es verdad, ya no estamos bajo la ley en el sentido de la maldición, pero el hecho de que ya no seamos castigados como el Antiguo Testamento no significa que Dios no ejecute juicios. Dios no ha cambiado, es el mismo, señores. ¿Qué vamos a hacer? Hijos, hijas, no debemos permitirnos desobedecer, deshonrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque es perjudicial. Ni siquiera con la queja, cuestionando sus enseñanzas y órdenes respaldadas en la palabra. Yo, con todo lo que aprendo acá, sigo inclinándome como hijo en elegir la vida antes que el juicio. Sí. Y si somos gente que teme a Dios, de ser el caso, si es que es así, ¿por qué no decir, me levanto y me arrepiento porque la verdad me doy cuenta que me falta como hijo? O me doy cuenta que como padre no he hecho lo que debía hacer para que mis hijos realmente sean de bendición para la casa. Dígame, y si se levantó, ¿por qué no pasó aquí adelante? Son esas cosas las que, son esos detallitos, hermanos. Dios se fija tanto en todo. En todo. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de no ser esos hijos que Dios quiere. Porque si se hace un balance, y a veces como padres justificamos a nuestros hijos, justifiquémoslos con la sangre de Cristo, pero no justifiquemos sus barbaridades. ¿Por qué? Porque su papá se equivocó. Mire, nada justifica
que un hijo, que usted y yo dejemos de honrar a nuestros padres o de obedecerlos. Nada, nada. Su papá pudo haberle fallado, pudo haberle dejado, pudo haberlo maltratado, yo no sé. Y yo le invito, hijo, a que perdone. Es más, la invitación mía es que nos humillemos y pidamos a Dios que traiga restauración en los hijos, que traiga restauración en los padres, que traiga la reconciliación, porque a veces a los hijos les hace falta dar como ese paso de verdad, perdonar. Bueno, si es que el padre falló tanto, hay que perdonar. Y nosotros no podemos permitir que el rencor hacia papá nos impida honrarlos. Porque hay hijos que se preguntan hoy, pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no veo? Yo no me logro ubicar, yo no me logro proyectar. Mire, mi hermano, para que usted y cualquier hijo, cualquier hija se pueda proyectar, tiene que comenzar a honrar a su papá y a su mamá. Tiene que comenzar a obedecer a su papá y a su mamá. Pero si en su corazón está pensando mal de él y no está agradecido con Dios por la vida de él, bien o mal, gracias a que él puso de su parte, usted está aquí y con un propósito. Y cuando Dios nos hace nacer es para grandes cosas. Dios nos hizo nacer para grandes cosas. Dios nos hizo nacer para grandes cosas. Los propósitos de Dios trascienden los propósitos humanos, los propósitos mundanos. Pero hay que reconocer, y para reconocer hay que desplegar los labios. Y no es válido, hijo, que tenga labia para charlarse a la muchachita, pero no tenga labia para Dios. Todo eso Dios lo ve, todo eso Dios lo ve. ¿Cómo es que si tiene labia para arrastrarle el ala a una muchacha y irse y cortejarla y lo que sea, y propasarse muchas veces? Entonces, ¿por qué no vamos a tener labia para decir, Señor, perdóname, yo reconozco, Señor, que estos mandamientos, la verdad, uno, no los había entendido tal vez. 2, no siempre los tengo presentes. 3, de ahí a dejar que tu Santo Espíritu me guíe de una manera que yo realmente viva para obedecer a mis padres en esa mentalidad, con ese entendimiento y de honrarlos como tiene que ser. No lo hacía, Señor. Y perdóname, yo me arrepiento y reconozco que me falta. Y yo le doy un consejo, mamá, yo le doy un consejo, papá: humillémonos por ese hijo, humillémonos por esa hija. Yo le doy un consejo, hijo: humíllese por su papá. Tal vez usted está aquí y no está su papá porque su papá no es el mejor. Y sí, es verdad, pero eso no le puede quitar a usted honrarlo a él. El respeto es incondicional, la obediencia es condicional. Lo que usted y yo lo que no vamos a hacer es seguir los pasos del papá que le dio la espalda a Dios. Eso no lo vamos a hacer, pero eso no le quita darle respeto al papá. Es más, yo pienso que cuando un hijo le da tanto respeto al papá, así por su desobediencia para el mundo no lo merezca, ese hijo puede lograr que ese padre se vuelva a Dios. ¿Verdad? Ese hijo puede lograr que ese padre se vuelva a Dios. Ese hijo puede lograr que ese padre recapacite y deje el pecado. Yo creo eso, yo creo. Así como hay una mujer que cuando se sujeta y trae influencia a su esposo que no cree en la palabra, también yo estoy convencido que el hijo, cuando honra y cuando obedece, trae una influencia a los padres que por ahora son tercos a la palabra, no quieren la palabra de Dios. Pero miren lo que pasó con el Señor Jesús y cómo él ser fiel a Dios y saber honrar a su mamá y saber honrar a su papá y saber honrar a la familia, aunque no desobedeció a Dios por ellos, al final resultó en que toda la familia se salvó, en que toda la familia se convirtió, toda la familia estuvo allá en el aposento alto, recibieron al Espíritu Santo, tuvieron un propósito divino, encontraron a Dios y su propósito. Y cuando usted en esta vida encuentra a Dios y a su propósito, la vida no se vive en vano, la vida se vive a plenitud. Usted no siente huecos en el corazón, usted no siente que no está haciendo nada. Cuando usted comienza a militar en el propósito de Dios, la vida tiene sentido. Y nosotros estamos humillados delante de Dios, reconociendo nuestra condición. Y yo le digo, querido papá, humillémonos, porque a nuestros hijos les hemos negado una formación. Y hoy estamos recogiendo de nuestros hijos las fallas que tuvimos con ellos en formación, porque no les dimos el conocimiento, no los enseñamos a honrar, no los enseñamos a obedecer como tenía que ser. Nos creímos más buenos que Dios, fuimos alcahuetes, eso fuimos.
Preséntele a Dios. Usted que tiene esas notas ahí de su familia, usted sabe cuántos hijos de su casa son como son. Usted lo sabe, hermano. Y pídale a Dios que traiga este conocimiento. Dígale al Señor, envía tu luz, envía tu verdad sobre ese hijo. Señor, esta palabra que yo he recibido, que todos los hijos de mi familia la puedan recibir. Señor, que ellos puedan llegar a este conocimiento. Padre, yo te lo pido. Hubo un hombre que dijo, di la palabra y mi criado sanará. Señor, yo te pido, di la palabra y mi hijo cambiará. Di la palabra y en mi familia habrá un cambio. Habrá la bendición. Di la palabra ahora. Yo estoy aquí, yo no estoy con ellos, pero tú sí puedes llegarte a ellos. Tú sí puedes moverte poderosamente en la vida de mi papá, en la vida de mi mamá, en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Tú puedes hacerlo, Señor. Y los hermanos sabemos cuando tenemos hermanos resentidos. Los hermanos sabemos cuando tenemos hermanos que tienen problemas con sus padres. Los hermanos tenemos ese acceso muchas veces, porque nuestros hermanos se abren con nosotros y nos dicen una cosa y la otra de mamá, de papá. Pero eso se tiene que acabar, porque es el tiempo de la reconciliación, donde se vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y dígale al Señor que obre con el espíritu de Elías en su casa. Pídele al Señor que traiga ese mover ahora, que traiga perdón, que traiga restauración, que traiga sanidad al corazón de los hijos de su familia. Ahora pídalo en el nombre de Jesucristo. Pídale a Dios que diga la palabra y declárese libre para la gloria de Dios. Declárese libre para la gloria de Dios. Aquí hay lágrimas, estamos quebrantados porque nos duele la sobrina. ¿Nos duele la sobrina o no? ¿Sí nos duele el hijo de nuestra hermana? ¿No nos duele la hija de nuestro hermano? Sí nos duele. Sí nos duele. Sí nos duele. Y a veces los hijos saben, a veces los tíos saben de los sobrinos cosas que los papás no saben. Eso es tremendo también. Eso es tremendo también. Pero nos rendimos delante de Dios. Mire, su oración no es en vano, entiéndalo. El que usted clame, el que usted se humille, el que usted se postre, el que usted doble sus rodillas, el que usted derrame sus lágrimas en un acto de fe, el que usted traiga delante de Dios esa petición apoyado en su palabra, no es en vano. Abraham no intercedió en vano. Y fíjense que cuando Abraham intercede, Dios no le dijo a Abraham que le iba a salvar a Lot. Lo dejó en ascuas. Cuando Abraham intercede, Dios no le dijo a Abraham, tú tranquilo por Lot, no le dijo, lo dejó en ascuas. Eso es una prueba de fe. Y Abraham tenía que creer que Dios iba a glorificar, porque Abraham sabía que su sobrino estaba allá, en Sodoma, que allá tenía a sus, ¿cómo se dicen? Los hijos del sobrino, para el tío, sus parientes, sus sobrinos políticos, no sé. Bueno, allá los tenía, allá estaba la esposa de su sobrino. Pero su oración tuvo respuesta. Y yo se lo digo, si usted ora, hoy tiene respuesta, o mañana, o pasado. Pero esa oración va a resultar en la bendición de su casa. De su casa. Y yo le digo con todo mi corazón, Dios puede cambiar un corazón. Si el corazón se deja llevar, Dios lo cambia. Y nada es imposible para Dios. Y usted puede decirme, mi pastor, es que en mi familia somos tan difíciles. Pues yo le digo lo que dice Dios: yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Sí, claro, al final las personas deciden, pero tengamos esperanza, hermanos. Levantemos nuestras manos al cielo. Cada día me acompaña mi Señor. Cada día me protege con su amor. Sí, Señor. Cada día en mis dudas en Él puedo confiar, y pues sus pasos van conmigo al caminar. Sí, Señor. Cada día Él disipa mi ansiedad. Libertad. Él sustenta Libertad. la armonía de mi hogar.
hasta el fin. Amén. Eres mi respuesta a cualquier necesidad. Oh, eres mi ancla en medio de la tempestad. Oh, por eso es que mi alma cantará de su bondad. Por eso es que mi alma en él descansa.